Buenos días a todas y todos, agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma de Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este ciclo de webinars, Experiencias Prácticas de Género y Energía en América Latina, Avances. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación muy especial de Ana Beristián Aguirre, del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y Carla Ricalde, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, quienes estarán compartiendo los resultados del proyecto para la investigación de estadísticas e indicadores de género en el sector energético, desarrollado por la UNAM para la Secretaría de Energía de México. Ana Beristián Aguirre es maestra en Economía, en el área de Economía de los Recursos Naturales y del Desarrollo Sustentable por la Facultad de Economía de la UNAM y licenciada en Economía por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Actualmente lidera el Departamento de Formación y Capacitación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, así como el eje de consumo responsable dentro de la Estrategia de Sustentabilidad de la UNAM Ecopuma. Desde 2009 coordina el diplomado La Dimensión Ambiental en el Diseño y Ejecución de Políticas Públicas y el seminario Género y Cambio Climático, hacia la construcción de una agenda para la investigación, el diseño de políticas públicas y la acción social. Ana ha sido coautora de 2 libros, La Dimensión Ambiental en los albores del siglo XXI, miradas desde la diversidad, y Siguiendo la Huella, dimensionando el impacto de las actividades humanas. Colección Nuestra Huella en el Planeta, tomo 4, y coordinadora de Uno Más, Cambio Climático, Miradas de Género, publicado en el año 2015. Carla Ricalde, por su parte, estudió Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y Desarrollo y Gestión Interculturales en la Facultad de Filosofías y Letras de la misma institución. Actualmente se dedica a temas de justicia energética con perspectiva de género en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Antes de iniciar el webinar, es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas a las expositoras a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalice la presentación. Pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, le recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red expertosenred.olade.org en los próximos días. Para dar inicio al webinar de hoy, damos la más cordial bienvenida a Ana Beristián y a Carla Ricalde. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas. Hola, Marisol, buenos días a todos y a todas. Es un gusto para nosotras poder compartir con ustedes en esta mañana, bueno, pues los resultados de este estudio que les presentaremos en los siguientes 30, 40 minutos. Y bueno, esperando recibir sus preguntas, comentarios que sumen a entender cada vez mejor este tema, ¿no? Entonces, muchas gracias. Marisol, ¿tú nos compartes la pantalla? ¿Haces para compartir la pantalla? Sí, Ana, ya tienes los permisos, ya puedes compartir. Ah, es que no me ha llegado. Sí, ya tienes los privilegios de presentador, puedes ir a compartir e intentar. Ah, ya, perfecto, perdón, ¿eh? No, adelante. Es que no. Ahí ven ya la presentación, ¿cierto? Sí, ya la estamos viendo, perfecto. Ok, bueno. Carla, ¿tú quieres darle un saludo? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Esperamos que les interese el tema y que haya, pues que sea una conversación, ¿no? Que haya muchas dudas y pues justo lo que dijo Ana, como ayudarnos entre todos a construir mejor el conocimiento alrededor del tema. Bueno, pues arrancamos. El proyecto, como bien Marisol les comentó,
se denominó Proyecto para la Investigación de Estadísticas e Indicadores de Género en el Sector Energético en México, que la Secretaría de Energía de México, la CENER, solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad y del Instituto de Energías Renovables, pues para ir avanzando en el tema, entendiendo mejor, teniendo mejores estadísticas, y sobre eso vamos a hablar. Como antecedente, bueno, es importante reconocer que existen diferentes roles sociales asignados a hombres o a mujeres, y que eso puede determinar que el acceso, el uso y las necesidades de la energía no sean homogéneos, ¿no? Entonces, la manera en conocer quiénes tienen acceso a qué tipo y a qué calidad de energía, cómo se usa ese recurso, puede disminuir o incrementar las brechas de género. Con esa perspectiva, entonces, bueno, pues la Secretaría de Energía solicitó a la UNAM que realizáramos este proyecto de investigación, ¿no? Para ir teniendo más información sobre el tema. El objetivo del proyecto fue contar con estadísticas e indicadores que permitan conocer, visibilizar, medir y comparar la situación de las mujeres en los hogares como usuarias de los bienes y servicios energéticos disponibles en México. Por ahora el proyecto solo se centró en los hogares porque por el tiempo que tuvimos para el desarrollo del proyecto iba a ser imposible prácticamente poder abarcar otros sectores de la energía, pero bueno, pues se queda como uno de los temas pendientes. Por ahora entonces nos enfocaremos a cómo está la situación de uso y acceso a la energía en hogares mexicanos. Entonces, bueno, el proyecto comienza señalando que si bien el Sistema de Estadística Nacional Mexicano cuenta con muchos censos, con diferenciación sexual, encuestas del uso del tiempo, características de los hogares, o sea, hay muchísima información disponible. No hay estadísticas e indicadores que hagan un cruce en materia de género y energía. Este proyecto entonces es el primero de su tipo en el país para ir entrando a entender esos cruces y pues puede servir como parteaguas para replicar metodologías a nivel regional y hacer comparaciones internacionales también. La construcción de indicadores sobre la relación del género con el acceso y consumo de energía pues es un problema complejo y requiere del trabajo multidisciplinario. En este sentido, en el proyecto colaboramos especialistas en temas de sustentabilidad, en temas de energías renovables, se consultaron a expertas en temas de género y entre todo el equipo, bueno, pues fuimos tratando de entender cuál era la mejor forma de tener un diagnóstico del tema y a partir de ese diagnóstico generar una propuesta, ¿no? de indicadores que podían servir para visibilizar cómo está hoy por hoy la situación del acceso y uso de energía con enfoque de género. Entonces, bueno, la investigación con perspectiva de género es importante porque coloca la vida de las mujeres, sus experiencias, sus perspectivas en el centro del análisis para desarrollar alternativas correctivas. A través de la comprensión de los diferentes roles asignados a hombres y a mujeres en lo urbano y en lo rural. Entender en primera instancia estas diferencias es fundamental para poder entonces saber qué queremos medir y cómo lo vamos a medir. Y qué resultados, cómo entender los resultados también que arrojan los indicadores. Entonces, bueno, la idea es que podamos tener o que podamos medir el acceso y el uso diferenciado de la energía en múltiples niveles, desde el más esencial como la disponibilidad del recurso eléctrico diferenciado por sexo, hasta niveles más desagregados que involucren variables como el uso del tiempo, la participación en las labores del hogar, y esto cómo impacta el tener energía, qué tipo de energía, qué calidad de energía, ¿no? Y entonces qué brechas de desigualdad se van dando. Y bueno, pues entonces el reconocimiento de estas diferencias de género pues es imprescindible para transformar las desigualdades en los hogares del país. El proyecto se dividió en dos etapas. La primera fue hacer un inventario de todos los datos disponibles que había en fuentes estadísticas tanto nacionales como en experiencias internacionales en el desarrollo de sistemas de indicadores de género y energía.
Y a partir de ahí, bueno, pues hacer una propuesta de indicadores que nos permitiera medir el impacto diferenciado entre hombres y mujeres en el acceso y en el uso de la energía en los hogares. Como parte de la metodología, lo primero que hicimos fue una revisión de la literatura mundial especializada en torno a los temas de género y de energía. Se hizo un estudio cienciométrico que ahora Carla les platicará los resultados. Este estudio, bueno, fue como la base para tener un panorama de dónde estamos, ¿no?, en el conocimiento de estos temas. Y después lo que hicimos fue una búsqueda y recopilación de las estadísticas que generan las instituciones, las agencias y los organismos internacionales. En el caso de México es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que recopila y hace todos los censos en el país. Y bueno, pues revisamos todas las fuentes disponibles para ver qué es lo que con qué estadísticas ya contábamos y si ya había algún cruce, ¿no?, de género y energía. Carla, adelante. Bueno, y entonces les voy a presentar los resultados de la cienciometría, que básicamente es un análisis de las publicaciones en el tema. Entonces lo que hicimos fue buscar en la base de datos de Web of Science todas las publicaciones relacionadas con el tema de energía y género. Y casi todo lo que nos salía eran resultados de calorías que consumen las mujeres, o sea, como que energía vista desde, o sea, que también es importante entenderlo, pero desde otro punto que no era lo que queríamos, ¿no? Entonces, la mayoría eran de estos, energía con la salud, ¿no? Solo 226 artículos realmente relacionaban el tema de género con energía, entendida como esta energía eléctrica y combustibles, ¿no? Y, pues, eran publicaciones muy escasas. Estados Unidos era el país con más publicaciones, seguido de India y China, y casi no había artículos latinoamericanos, ¿no? Y los que había no eran artículos que fuera realmente solamente un autor, o sea, solo era como colaboración de un autor que participaba en una universidad latinoamericana que colaboraba con autores de otras universidades, ¿no? Y entonces, aquí les muestro la serie de tiempo de las publicaciones, que no pasa de 45 en un año, son como 43 en un año, y cómo empieza a cobrar más importancia a partir del 2009, ¿no? Cómo empieza a haber como un boom de los estudios, no solo de energía, sino de género y energía, ¿no? Que creo que es muy claro que justo ahora estamos retomando esta importancia de entender las cosas también con la perspectiva de género, ¿no? Todos los temas, ¿no? Entender que pues no se puede empezar a separar así las cosas, ¿no? Y esta siguiente gráfica es de la tendencia a la producción, ¿no? O sea, como a futuro, ¿qué está pasando con este campo de investigación, ¿no? Y es claro que va para arriba, ¿no? La R cuadrada aquí es de 0.83, está bastante bien. ¿Y qué nos decían los resultados, no? Bueno, o sea, ¿qué más nos decía esta información, no? Por una parte, analizamos las palabras claves que los autores dicen de lo que sus artículos eran, ¿no? Y todo era como género, claro, porque era lo que estábamos buscando, y como actitudes o comportamiento, y países en desarrollo, ¿no? Está algo que notamos mucho en los estudios que ya estaban, es que estaba muy enfocado a esta parte del subdesarrollo y del aspecto rural de las cosas, ¿no? Y entonces, como hicimos a través de la minería de texto, a través de unos algoritmos, buscamos cuáles son las palabras más relevantes, ¿no? Que la relevancia la calculamos con la importancia, que es como la intencionalidad, que es a través de una abreviación estándar de qué tanto aparece la palabra, y la repetición, ¿no? Estas dos normalizadas nos dan lo que nosotros llamamos la relevancia. Y entonces encontramos otra vez lo mismo, ¿no? Que había mucho hablar de mujeres, pero había mucho hablar del aspecto rural, ¿no? Y de la actitud y el comportamiento, y un poco esta tendencia a hacerlo como muy humano, ¿no? Como hablar de emociones, de esta parte, de la parte como, sí, un poco menos dura del asunto, ¿no? Y justo, ¿no? Se enfatiza el aspecto de la energía rural, ¿no? Y la sustitución de leña por sistemas más limpios y renovables, ¿no? Que si bien es muy importante, no es realmente lo que estamos buscando nosotros. Y de entre todos estos artículos, encontramos este estudio de Ratti y Carlson, que compara el uso de energía por género y edad en algunos países europeos.
lo que hicieron fue mirar los censos de los hogares que solo había una persona, ¿no? Para poder asegurarse que fueran hombres o mujeres como el que decidía, ¿no? Los hijos o sin hijos, claro, pero como los hijos no trataban como personas, veían como si hubiera un padre y, o sea, un jefe de familia, ¿no? Y entonces, así entender cuáles eran las diferencias de género o cómo el género afectaba esas diferencias en el consumo de energía, ¿no? Y lo que encontraron es que o sea, bueno, esto es como lo que nos aporta este artículo, es que es importante reconocer el patrón de consumo entre los hombres y mujeres en hogares que dependen de jefes monoparentales, y que la energía hay que dividirla tanto en la directa como en la indirecta, ¿no? Que es uno de los aportes importantes de este artículo, que se fija no solo en cuánta energía se consume de manera directa, es decir, cuando prendes la luz, sino las cosas que consumes en tu casa, cuánta energía conllevan, ¿no? Y pues sí, entonces lo que ellos encontraron es que sí, efectivamente, la energía, el uso de energía dependía del sexo, ¿no? Que había una diferencia importante, que los hombres en general consumían más energía sin importar el sexo y el país, perdón, y que la brecha de género disminuía cuando los países eran más ricos, ¿no? Y si bien todos esos puntos son muy importantes, cuando estábamos como entrando más al artículo, nos dimos cuenta que los datos no fueron segregados por otros factores socioeconómicos. Es decir, en general, en el estudio se mostraba que las mujeres ganaban menos dinero, ¿no? Entonces, pues si ganas menos dinero, tienes menos dinero para gastar y entonces gastas menos energía, ¿no? Consumes menos energía. Entonces, como estas partes importantes que dejaron atrás, queríamos como arreglarlas, ¿no? Y también, por otra parte, la calculadora energética que utilizaron, como los criterios de conversión de energía a factores económicos, porque todo se medía en dólares, pues fue la misma para todos los países, ¿no? Y como veremos un poco más adelante cuando les hable de lo que propusimos, no podemos hacer eso porque pues los bienes no tienen el mismo valor energético en un país que en otro, porque implican una cadena de producción muy distinta en un país que el otro, ¿no? Y entonces, bueno, este fue como el primer diagnóstico que se hizo, que fue, nos orientó muchísimo, digamos, para el estudio, porque entonces permitió tener una línea de entrada que era mirar, en principio, los hogares unipersonales y monoparentales para no tener ningún ruido, digamos, en hogares que tengan dos integrantes y que entonces no puedas, o sea, dos jefaturas y que no puedas distinguir bien quién está tomando las decisiones del uso de la energía, ¿no? Para el tema del uso y para tener muy claro las diferencias en el uso y en el consumo de energía entre hombres y mujeres, pues era importante poder mirar este tipo de hogares, ¿no? Entonces, la siguiente parte fue revisar las estadísticas disponibles en México. Revisamos también las estadísticas en estos organismos internacionales que recaban estadísticas, la Agencia Internacional de Energía, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Latinoamericana de Energía y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A partir de eso, bueno, dividimos la información que encontramos en indicadores de producción, de acceso y de uso de recursos energéticos, y si estos estaban cruzados o no con variables demográficas, educativas y económicas con diferenciación de sexo, ¿no? Entonces, lo que encontramos fue que si bien todas las organizaciones incorporaban estos temas, en ninguna de ellas se encontraron indicadores específicos de género y energía, ¿no? Y fue un dato muy revelador. Aquí hay un cuadro de síntesis donde ustedes pueden ver el tipo de dato que encontramos, ¿no? Si es de producción, la A de acceso, de uso de la energía, si es un indicador con temas de género, con temas demográficos o con aspectos económicos, cuántos encontramos, en qué periodo, pero pues alguno que estuviera directamente cruzando estas dos grandes variables de género y energía, pues no hay, ¿no? Entonces,
para el tema del acceso a la energía, digamos, ya después en el estudio dijimos, bueno, ¿qué pasa con el tema del acceso? Bueno, pues ahí lo que encontramos es que la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, en la historia pasada en México, no, la política, digamos, de brindar energía no tenía una carga para distinguir si era hombre o mujer a quien le iban a brindar la energía en el hogar, sino más bien lo que pesaba era, pues obviamente, las condiciones geográficas y socioeconómicas de los hogares. Es decir, la política energética fue abarcando pues las ciudades grandes, como era de esperarse, ¿no? Y las comunidades rurales más alejadas fueron las que quedaron hacia el final, y más bien era una situación de pobreza, ¿no? O de lejanía lo que marcaba el acceso a la energía. Y entonces, pues ante este hecho lo que nosotros dijimos, bueno, de todos modos es importante analizar las características socioeconómicas de esas familias que tengan o no tengan acceso a energía para entender las causas subyacentes a esas diferencias. Porque la falta de energía, como les decía, suele ubicarse en zonas alejadas o marginadas, pero si uno incorpora en el análisis cómo es la composición por sexo de esos asentamientos y las causas de esa composición, ¿no? Que es el abandono del campo en México, la migración, entre otros factores, entonces, bueno, pues sí podemos encontrar que hay muchos hogares con jefas de familia, mujeres, ¿no? Que se han quedado al frente y muchas de ellas sin acceso a la energía, ¿no? O con una energía intermitente. Y bueno, eso cómo entonces afecta, que es el siguiente punto que está aquí, ¿no? Queríamos investigar cómo esa disponibilidad, pues tiene un impacto en el tipo de actividades que pueden realizar los jefes de familia y el tiempo que les lleva, ¿no? Para satisfacer sus necesidades cuando la energía es escasa o de mala calidad, ¿no? Después tomamos los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Como un marco, un referente mundial, ustedes lo sabrán, y para saber qué se estaba proponiendo ahí, el objetivo 5 y el objetivo 7 de los ODS, pues hablan del tema de género, el 5, ¿no? Que plantea lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas, y el 7 que habla específicamente de energía, ¿no? Que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sustentable y moderna para todos. Consultamos el reporte de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, donde ya se proponen una serie de indicadores para dar seguimiento a los 17 objetivos y que permiten evaluar esto en un nivel macro. Y retomando eso, bueno, vimos algunos de los indicadores propuestos ya para estos dos objetivos, ¿no? Donde poco se estaba o nada considerando el cruce, cuando se habla del objetivo 5 de género, hablan de mucho del tiempo que se destina al trabajo doméstico, a los cuidados, sexo, edad, en fin, pero no toman en cuenta si ese trabajo tiene que ver con cómo se está usando la energía y cómo está el acceso a la energía, ¿no? Entonces ahí proponemos que hay que agregar esas variables que permitan también tener esa mirada. Y en el 7, que está hablando del tema de energía, ¿no? Sobre el porcentaje de la población que utiliza soluciones modernas para cocinar, es necesario desagregarlo en la parte rural, en la parte urbana y por el sexo del jefe de familia, ¿no? El porcentaje de la población que utiliza energía confiable también hay que desagregarlo de esa forma, y en el porcentaje de población con acceso a la electricidad, ¿no? Entonces, el objetivo se queda en un nivel general, pero si no ponemos específicamente que hay que agregar las diferencias por sexo, pues difícilmente se van a mirar, ¿no? Por los tomadores de decisiones estas diferencias, y se podrá entonces diseñar política pública que atienda esas brechas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora les platicaremos a partir de todo este diagnóstico las dos propuestas que hicimos de indicadores de género y energía para México. Y le doy la palabra a Carla para que les platique la parte que retomamos del estudio de Ratti y Carlson. Pues sí, entonces, un poco nos dimos cuenta que los indicadores que había mayormente eran del acceso, ¿no? Y justo lo que nos gusta retomar del de Ratti y Carlson es que ellos hacen mucho énfasis más que en el acceso, en el uso, porque si bien es importante entender el acceso, en México la realidad es que el 99.2% de las personas tienen acceso a la energía eléctrica, ¿no? Y entonces, si bien ese punto 8 es muy importante, es algo que tenemos cubierto, y lo que tenemos que entender
es cómo se usa diferenciadamente la energía, ¿no? Porque además, al final de cuentas, la energía es un medio, no un fin, ¿no? Entonces, el acceso es verlo como un fin, ¿no? Como pues tienes energía, pero el uso es entenderlo como un medio, ¿no? La energía, cómo nos funciona, ¿no? Es una herramienta para el bienestar. Entonces, retomamos la metodología que plantearon Ratti y Carlson de hacer indicadores que tomen en cuenta tanto el consumo directo como el indirecto, ¿no? El consumo indirecto, que marca las diferencias que refieren a las prácticas sociales que se relacionen con los hábitos y los roles de género. Y esto permite obtener datos que correspondan con el cumplimiento de las metas de los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Y la otra propuesta es la de los indicadores que se pueden construir con los datos que ya tenemos, ¿no? Con lo que ya hay disponible. Y entonces, en nuestra propuesta de como los indicadores ideales, el indicador principal es el consumo energético anual por actividad, la unidad son megajoules por año, y la fuente era la encuesta nacional de gastos en hogares, la ENGASTO, ¿no? Y este viene desagregado por sexo, entorno rural, edad del jefe de familia y nivel socioeconómico, ¿no? Y entonces revisamos las encuestas, vimos como en qué partes había cosas que podían responder de alguna manera al estudio que habían hecho Ratti y Carlson, y vimos que había higiene, ropa, salud, bienes muebles, transporte, recreación y cosas que no clasificaban, ¿no? Que no había manera de agrupar. Y estos, o sea, cómo obtener indicadores a través del engasto, se tiene que contabilizar el consumo en pesos por cada actividad, la intensidad energética de cada actividad, la información económica de bienes y servicios a través del análisis input-output y los precios de la energía. Y esto suena un poco revuelto, pero aquí les explicamos en este diagrama qué es lo que pasa, ¿no? Entonces tenemos los datos de energía y los datos del input y output económico. Los datos de energía son analizar el proceso, entender el contenido energético de los materiales de transporte y desperdicios y analizar el ciclo de vida de los bienes y servicios, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, analizas la parte económica, ¿no? Entonces, agarras y en una matriz pones todos los sectores y todos los sectores tanto como hacia abajo y en columnas y en filas, ¿no? Y entonces empiezas a hacer cruces para entender en dónde se cruzan estos sectores, ¿no? Y este tipo de análisis se suele hacer siempre pensándolo en cuántos dólares o cuántos unidad económica implica este sector para el otro sector, ¿no? Entonces, mi sector agrícola, ¿qué porcentaje de mi sector agrícola entra en producción de alimentos? ¿O qué porcentaje de mi sector agrícola requiere energía, ¿no? Como en pesos. Y entonces, eso hay que traducirlo a la intensidad energética del sector, que es cuánta energía necesita el sector, ¿no? Esos procesos, ¿qué energía implican, ¿no? Y luego eso hacerlo con todos los bienes, ¿no? Y entonces, lo que habían hecho Carlson y Ratti, y lo que se había hecho imitándolas, era usar la calculadora que ya se hicieron, ¿no? Y si bien es una chambota hacer esta calculadora, porque implica ver todas las partes de todos los procesos que implican la vida cotidiana, no es traducible a realidades distintas, o bueno, se puede hacer, pero no es lo más correcto, porque como mencioné anteriormente, una manzana no implica lo mismo aquí que en Suiza, ¿no? Y un pescado no implica lo mismo aquí que en Acapulco, ¿no? Entonces, esta diferenciación es lo que nos hace realmente entender el valor de la energía en cada espacio, ¿no? Porque tampoco es lo mismo una manzana para mí que voy al súper que para alguien que vive en Estados Unidos y la puede agarrar de su árbol, ¿no? Las implicaciones energéticas son muy distintas, ¿no? Y tampoco es lo mismo para mí un jabón del súper que de alguien rural que tiene que moverse a otro pueblo para poder comprar sus víveres, ¿no? Entonces, justo, o incluso producirlos él mismo, ¿no? Entender esta parte de los requerimientos energéticos domésticos que van más allá del uso directo, que justo los indicadores que más pudimos encontrar es justo esto, ¿no? El uso directo, ¿no? Tú consumes tantos watts y pues eso es lo que consumes y las mujeres consumen menos, pero justo no va ahí, no va justo en la otra parte es la que es lo rico, ¿no? En donde realmente podemos ver la diferenciación por sexo, si es que la hay, ¿no? Suponiendo que la hay, es en esa parte, en nuestro consumo, ¿no? Porque es claro
que consumimos cosas distintas, ¿no? O sea, solo pensando en artículos de higiene personal, ahí hay un costo más grande hacia las mujeres, ¿no? O sea, y esas cosas son las que hay que realmente ver para poder solucionar la desigualdad, ¿no? Para entender cuál es realmente la necesidad energética de cada individuo. Entonces, como con este diseño de lo que queremos hacer, decidimos como que íbamos a hacer que se necesitan 3 equipos de trabajo multidisciplinarios, que es bien importante, ¿no? Que sean equipos que sean muy distintos, tanto de profesión como de personas, ¿no? Necesitas gente joven, gente grande, o sea, para realmente poder asegurarte que estás cubriendo todas las partes, ¿no? Entonces, por una parte, el diseño del cuestionario económico, que esté basada en el engasto. Por otra parte, el trabajo de campo, un equipo que se dedique justo a recolectar datos sobre los valores energéticos directos e indirectos, y los factores de conversión, porque el engasto se hace en cuántos pesos te cuesta tal cosa, ¿no? Y entonces, poder traducir esos pesos a medidas de energía para poder realmente entender, ¿no? Hacer estos cruces, ¿no? Y esto nos permite diseñar políticas públicas y programas que se basen en la evaluación de los hábitos de consumo, considerando que la evaluación de estas medidas tendrá visibilidad macro mediante los indicadores que se mencionaron previamente, los de la ODS. Y bueno, la otra parte de la propuesta fue los indicadores con las estadísticas nacionales disponibles, ¿no? O sea, esta primera parte es lo ideal, lo que quisiéramos tener, está la metodología ya diseñada, que es lo que Carla les platicó, se requiere solo algunas encuestas, un muestreo para poder tener datos de los consumos energéticos, y podríamos ir avanzando en la construcción de esta calculadora, ¿no? Entonces, eso lo dejamos ahí señalado, y la otra parte era, bueno, con lo que ya tenemos, ¿qué podríamos empezar a interpretar o a visibilizar, ¿no? Entonces, se propusieron indicadores de acuerdo al tipo de jefatura de hogar, como les decía, hogares unipersonales o monoparentales, para cruzar la información de acceso al recurso con indicadores demográficos y de uso del tiempo, y bueno, para integrar variables que se encuentran de manera desagregada en las estadísticas nacionales, ¿no? Se revisaron los censos de población, la encuesta nacional de los hogares, la encuesta del uso del tiempo. Y bueno, propusimos una serie de indicadores para establecer las diferencias por sexo del jefe de familia, el tipo de hogar, con cruces con las siguientes variables: si había disponibilidad eléctrica, la tasa de alfabetización de ese hogar, que tuviera o no energía, qué tipo de electrodomésticos se tienen con una jefatura femenina y con una masculina, con un hogar monoparental, ¿no? Si tenían automóvil, el tiempo que dedican a la recolección de leña cuando no se tiene energía, el tiempo que se dedica a la preparación de alimentos cuando existe o no, qué tipo de energía, ¿no? El tiempo que dedican las actividades de autoconsumo y al cuidado personal, ¿no? Con la intención de ver, según el tipo de energía que disponen los hogares y según si está encabezado por un hombre o una mujer, cómo afecta en el uso del tiempo en esos hogares, en la tenencia de electrodomésticos que permiten satisfacer las necesidades de manera más fácil, digamos, ¿no? Y entonces eso al final cómo afecta la calidad de vida, ¿no? Y bueno, como reflexiones finales ya les diríamos que los indicadores propuestos aún se limitan al ámbito de los hogares. Como les decía al inicio, queda pendiente la valoración en temas como transporte y movilidad, ¿no? La elaboración depende del acceso a los microdatos del INEGI, del cruce de información que se pueda hacer, y bueno, que es necesario también información del engasto. El engasto ahora ya no se va a seguir haciendo en México, y entonces la gente del INEGI nos decía que a través de la encuesta nacional de los hogares es la nueva fuente que nos va a permitir tener estas estadísticas necesarias para la calculadora energética. Y bueno, pues también queda pendiente la tasa de participación de las mujeres en el sector energético, que es importante para la incidencia en la toma de decisiones, ver la proporción de hombres y mujeres como tomadores de decisiones, ¿no? Elaborar indicadores sobre la situación energética con perspectiva de género, entonces, pues permitirá contar con más información para la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas, y bueno, pues información que permita construir alternativas energéticas, ¿no? Para reducir los impactos de algunos de los aspectos más inequitativos en la vida cotidiana de las mujeres. Carla.
Ah, y justo como parte de lo que está surgiendo ahora es que estamos colaborando con dos grupos de investigación distintos, ambos en el Reino Unido, con la parte de epidemiología energética de la University College of London, que nos brinda herramientas para evaluar la información de poblaciones y establecer relaciones causales más efectivas, ¿no? Haciendo clustering y entendiéndolos más como, yo digo que organismos vivos, ¿no? Entendiéndolos como grupos y entender más cómo va funcionando, ¿no? Y por otra parte, en la Universidad de Sussex, que es algo que a mí me gusta mucho, es dejar un poco de atrás esta idea de la pobreza energética y hablar de la justicia energética, ¿no? Que es un poco a empoderar un poco más y no hablar como de una carencia, sino de algo que es realmente necesario, ¿no? Y la perspectiva de un acceso a energía que no solo sea como equitativo, sino que sea limpio, ¿no? Y que mejore la calidad de vida, ¿no? Y a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Porque la pobreza energética además implica que solo hay un lado que está mal, ¿no? Y la justicia energética implica que hay que ver hacia las dos partes, ¿no? Hacia nosotros que consumimos muchísima energía y hacia la parte que no tiene energía para consumir, ¿no? Y un poco hacerlo sin esta cosa que es muy bien intencionada, pero un poco condescendiente, en la que solo volteamos a ver lo rural, ¿no? Y solo volteamos a ver la leña y estas, ¿no? Y los problemas de justicia energética se dan en las urbes, ¿no? Se dan en espacios en donde tú gastas más del 10% de tu ingreso en energía, ¿no? Que hay que cambiarlo, ¿no? Y bueno, finalmente, pues incentivar políticas donde las mujeres participen de manera activa en la creación de políticas energéticas es indispensable. Es necesario generar posibilidades de empleo para las mujeres en el sector energético y bueno, pues los indicadores de consumo por sector, desagregados por sexo, rango de edad, nivel socioeconómico, permiten detectar con claridad las áreas en las que es necesario establecer programas de política pública que contribuyan a la equidad mediante un acceso y un consumo de energía sustentable y de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Carla, por esta súper valiosa presentación que hoy nos han compartido a todos. Vamos a dar un par de minutos en este momento para que los participantes puedan escribirnos a través del chat sus preguntas. Perfecto, muy bien. Ya, así que quedamos muy atentos de todas sus preguntas. Gracias por ellas, desde ya. Sí, Manuel Rojas nos pregunta, ¿tienen algún documento donde se muestren los primeros resultados? Sí, aunque es un documento, dado que fue un estudio contratado por la Secretaría de Energía, el documento se entrega a la Secretaría y, sin embargo, bueno, es de interés de tanto de ellos como de nosotros poder publicar estos resultados, este primer avance en el estudio, pues en algún journal, porque obvio eso fortalece tanto a la Secretaría como al avance, ¿no?, en la investigación de estos temas. Entonces sí quisiéramos avanzar en ese sentido, pero bueno, por ahora el documento disponible lo tiene la Secretaría. Ya, muchas gracias, Ana. Sí, Larrea, nuestra coordinadora de género y energía, se conectó, pero lamentablemente tuvo algún problema con el audio.
y no pudo escuchar la presentación. Sin embargo, me escribió para que por favor les agradeciera por la presentación, además reconociera que este trabajo de México ha sido pionero en la región y que a partir de esto se conformó un grupo interinstitucional de estadísticas de género y energía para seguir trabajando en el tema, y que me indicaba en meses siguientes OLADE, en conjunto con la CEPAL Chile, hará una consultoría para procesar los datos de género y energía disponibles de toda la región para seguir avanzando en este importante tema, y se difundirán los resultados de esta consultoría también. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. Agradecemos a Cici la invitación. Ella estuvo por acá en México cuando presentamos estos resultados y se conformó este grupo de trabajo, como bien lo mencionas, donde estará participando la Secretaría de Energía, OLADE, la UNAM, el Instituto Nacional de Estadística, y pues la idea es eso, cómo podemos juntos contar con mejores estadísticas e ir avanzando en el tema de género y energía, ¿no? Entonces, sí, pues muchísimas gracias. Creo que el día de hoy la presentación, bueno, realmente estuvo bastante clara. Ana y Carla estuvo muy específica. Yo creo que pudimos comprender el alcance de lo que significó este proyecto que desarrollaron para la CENER. No tenemos por ahora más preguntas o dudas de los participantes. Solo nos quedaría pues agradecerles nuevamente por su participación en este webinar, e invitarles para que puedan seguir participando en futuros eventos y acompañarnos en la plataforma Expertos en Red. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por escucharnos. Qué bueno que todo quedó muy claro y no hay preguntas. Pues sí, muchas gracias, y también agradecerle a todos los participantes que se han conectado el día de hoy a este webinar. Gracias por el valioso tiempo que nos han dado. Les invitamos a que sigan muy pendientes de los próximos webinars que vamos a estar difundiendo a través de la página web de Expertos en Red, expertosenred.olade.org, donde vamos en los próximos días a subir la grabación de este webinar. La podrán encontrar en la red de género y energía en la sección de webinars. Con el título de este webinar en específico podrán encontrar la presentación, digamos, la grabación del webinar, y también la presentación en PDF que si es posible Ana y Carla nos harán llegar para poder subirla. Nos están preguntando, Paulina Gutiérrez, por la presentación. Sí, con mucho gusto. Ahora mismo se las enviamos para que ustedes la puedan compartir con los que estén interesados. Ya, muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas. Feliz tarde. Gracias, hasta luego.